Hola queridos amigos, disfrutando este día primaveral al aire libre, quiero invitarlos a un nuevo capítulo de la Hora del Federalismo en tándem con Vaquero, un podcast de política. En esta ocasión conversaré con José Urtubey, un dirigente industrial y empresario del norte argentino, con quien conversaré acerca del litio y todas las perspectivas que abre para el desarrollo del norte argentino. Los espero este próximo sábado. José Urtubey, muy bienvenido a Vaquero, un podcast de política en este espacio compartido con la Hora del Federalismo. Tenía muchas ganas de charlar con vos hace tiempo, eh, además, no solo en tu condición de dirigente industrial, sino también de empresario. Este espacio, hace tiempo venimos analizando todos los temas de la producción, especialmente vinculados al interior. Una bandera de este espacio justamente se trata de plantear un poco la disociación que hay respecto a dónde están localizadas las fuentes de la producción en Argentina y la toma de las decisiones que afectan a esos sectores productivos. Bueno, justamente lo que yo vengo planteando de este espacio hace tiempo es la necesidad de reconciliar y de acercar estas dos realidades que por ahí no se mueven en sintonía. Así que bueno, quería charlar especialmente con vos respecto a esto. Y bueno, la evolución que ha tenido el mundo productivo y la vida productiva del interior en los últimos años. Sabemos de que, a ver, de alguna forma este país nació como un federalismo teórico en la Constitución, pero por ahí la realidad económica o la realidad productiva no acompañaba eso que fue explicitado en su momento en la Constitución. Bueno, a esto ha ido variando y vemos cómo en los últimos años, por ahí yo diría quizás en las 2 o 3 últimas décadas, han empezado a emerger realidades no solo que tocan al sector agroexportador tradicional de la Argentina, sino otros sectores. Hoy se habla mucho de la minería, se hablan de los sectores vinculados a lo que le llaman la economía del conocimiento, se habla mucho del turismo, también de la minería. Y bueno, me gustaría por ahí, José, tener una impresión y abro el fuego con esta pregunta respecto a que si uno tuviera que pensar en los últimos años, por ahí en las 2 últimas décadas, la evolución que ha tenido todo esto. ¿En dónde estamos parados hoy? ¿Realmente está ocurriendo como que el interior se está poniendo de pie? En Salta en particular, por ejemplo, se habla de una de las grandes vedettes últimamente que es respecto al litio, y la vimos hace poco a la comandante del Comando Sur, Laura Richardson, en una exposición hablando del triángulo del litio como uno de los temas estratégicos de primer orden para Estados Unidos. Entonces, yo lo primero que pensé cuando la estaba escuchando a Richardson, pensaba en Salta y pensaba en vos en particular, cómo está tocando y que está emergiendo, se aparece toda una economía nueva, nuevos encadenamientos productivos. El interior es el mismo interior de hace 2 o 3 décadas, José. ¿De qué estamos hablando hoy? Me gustaría tener una palabra tuya como para arrancar y nuevamente, muy bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por invitarme a tu programa. Creo que la temática y obviamente la altura que le imprimís al análisis de los temas es algo muy gratificante para alguien como yo que también cree en el federalismo, que también cree en la economía que debe estar descentralizada, que también cree que la producción, las verdaderas fuerzas de la producción vienen desde el interior profundo. Entonces, a partir de esa consideración, yo te diría, los últimos 20 años hemos tenido, creo yo, todavía cuentas pendientes. ¿En qué digo cuentas pendientes? Una de las grandes necesidades que tenemos para poder insertarnos inteligentemente al mundo es la inversión en infraestructura. Cuando digo la inversión en infraestructura me refiero no solo a lo que son obras viales, sino también lo que tiene que ver con lo ferroviario. Estamos muy atrasados en materia ferroviaria. En términos con lo que podríamos
trabajar en base a un potencial sumamente importante de las economías regionales, que si pudiésemos bajar esos costos logísticos para llegar a los principales puertos y de ahí salir al mundo de una forma más competitiva, sin lugar a dudas sería lo provechoso. También cuando hablamos de obras, obras hídricas, obras en energía, por ejemplo, ahora se habla muchísimo de lo que es esta necesidad del gasoducto de Néstor Kirchner a efectos de conectar lo que es Vaca Muerta con la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, y la posibilidad de salir, obviamente, desde los puertos del Atlántico al mundo. Pero yo diría ahí también nos estamos quedando cortos con esa visión, porque tenemos que profundizar la necesidad de gasoductos que lleguen al norte. Es decir, vos sabés que, hablando de Salta, las cuencas hidrocarburíferas de la provincia están declinando, producto de que toda la atención está en Vaca Muerta, y que no está mal que así sea, porque los costos, evidentemente, y lo que es la energía alternativa está más en línea en Neuquén que en Salta. Pero sí creo que hay que tener en cuenta que para aprovechar el potencial, por ejemplo, de las economías ligadas al litio, que vos hacías mención, vamos a tener que tener energía y agua. Eso implican gasoductos, eso implican oleoductos y también implica acueductos. Es decir, tenemos que trabajar claramente para conectar al país de lo que son las redes energéticas para poder explotar el potencial productivo. Cuando digo también inversiones me refiero a aeropuertos. Tenemos todavía que hacer grandes inversiones para los dragados, para profundizarlos, y sobre todo también pensando en la salida por el Pacífico. Sigue Argentina mirando por el Atlántico y tenemos grandes posibilidades de salir por el Pacífico. Y eso también requiere inversiones de los corredores bioceánicos, que ya alguna vez lo hemos hablado, tanto los del norte como los del sur. Cuando hablamos de obras de inversión, también estamos hablando de la necesidad de invertir en conectividad. Es decir, hoy lo que la digitalización, el avance tecnológico, la inteligencia artificial nos presenta como un desafío, es una oportunidad también. Una oportunidad en la medida que estemos a la altura de las circunstancias de invertir lo necesario para poder captar justamente ese potencial, transformarlo en realidad. Y por supuesto, podríamos seguir enumerando otros niveles de infraestructura, pero para hablar de federalismo creo que sobre todo tenemos que salir del concepto de netamente que la inversión esté asociada a los servicios y que a los servicios sobre todo que están instalados en el centro del país. Tenemos que acompañar la verdadera fuerza productiva que está en el interior. Tenemos que, esto sin que sea en detrimento de la ciudad, pero digamos del centro, de las urbes grandes de la Argentina. Pero sin lugar a dudas, si nosotros no podemos generar mayores niveles de desarrollo en origen, vamos a seguir engrosando lo que son el conurbano bonaerense, los cordones de conurbano de Córdoba, Santa Fe, que en definitiva lo vemos en lo que generan también en materia de insalubridad, de inseguridad, producto de no tener una descentralización poblacional acorde al potencial que tenemos en las distintas regiones y en las distintas economías regionales. Así que como disparador diría, a partir de ahí seguramente después podemos tocar algunos temas que tienen que ver con el financiamiento, con los aspectos impositivos, con los aspectos que tienen que ver con los incentivos para poder desarrollar estas cadenas de valor. John Boyd probando suerte en New York. José, vos sabés que me haces acordar, en Córdoba hubo durante muchos años una discusión que fue con la autopista Córdoba-Rosario respecto a quién financiaba esa obra. Y bueno, así durante años se echaban la culpa y bueno, y la obra no estaba, y la Ruta 9 con todos los problemas, no solo que vinculado a los accidentes, sino el impacto que tenía por el lado del sector productivo, y lo vimos cuando esa ruta, cuando esa nueva autopista fue una realidad. ¿En qué medida vos dijiste necesitamos gasoductos,
necesitamos infraestructura, necesitamos conectividad. ¿En qué medida los estados provinciales pueden levantar el guante exclusivamente con relación no solo al diseño, sino al financiamiento de estas obras? ¿Y qué tipo de rediseño o de reconfiguración sería necesario por ahí para que esto pueda convertirse en una realidad? Justamente yo te decía al principio, una de las preocupaciones, de las grandes preocupaciones mías, es en qué medida las inquietudes y las necesidades de los sectores productivos del interior se ven reflejadas en las decisiones, en definitiva, que termina tomando el Estado Nacional diciendo, bueno, este gasoducto va a llegar hasta Salta, esta obra de conectividad, esta fibra óptica va a llegar hasta Salta y cosas de este tipo. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Estamos realmente en un estado donde estamos demasiado verde? ¿Cómo lo ves, José? Yo creo que principalmente es importante asumir la discusión en Argentina de lo que es la coparticipación. Creo que es una cuenta pendiente, vos me llevabas a 20 años, te llevo un poquito más, hasta el año 94. Recordad que debió sancionarse 2 años después de la reforma constitucional, es decir, en el año 96. Y todavía es una cuenta pendiente. Algo que a partir de que de certeza, porque no te olvides que lamentablemente hoy al no tener una coparticipación acorde a estos objetivos de impulsar o incentivar las economías regionales, sobre todo el interior más profundo, que es donde está un potencial dormido. Hoy se está empezando a despertar, por ejemplo, en el norte, acá en Salta, todo lo que es el litio, pero tenemos miles de industrias que podrían florecer a raíz de si se les da, obviamente, los recursos necesarios. Y ahí, o sea, que con participación veo un punto, creo que hay que rediscutirlo. Creo que con el objetivo de también relocalizar estos grandes centros urbanos poblacionales, porque no va con, digamos, no se va a poder seguir generando esta macrocefalia poblacional en la Argentina sin que se generen más problemas. Y te diría después también desde lo impositivo, sin lugar a dudas, lo impositivo. Retomamos, habíamos llegado al punto de impositivo y el esfuerzo que tienen que hacer, en cabeza de quién quedan las responsabilidades relativas a atender infraestructura, conectividad, y bueno, justo se nos cortó la conectividad, así que más que ilustrativo de esto, Sin duda. habíamos llegado al punto del todo el sistema impositivo y llegamos hasta ahí. Sí, en ingresos brutos creo que las provincias acuden a este impuesto, que es distorsivo por la falta de la sanción de la ley de coparticipación. Pero por otro lado tenemos que hablar también de diferenciar determinados impuestos que permitan incentivar a mayor distancia, ir en inversa relación sobre el peso impositivo, a efectos de incentivar la producción. Por otro lado, no podríamos dejar de mencionar todo lo que tiene que ver con lo financiero. Es decir, hoy para que tengamos una idea, prácticamente hay un 10% de la relación entre lo que es financiamiento sobre PBI al sector privado. Eso debe ser revertido. En la región, los países prácticamente están con un 60, 70 o más, y nosotros ahí tenemos una gran cuenta pendiente. Así que, por supuesto, todo esto depende o está supeditado a que finalmente encontremos un equilibrio en lo que son los márgenes macroeconómicos. Pero sin lugar a dudas el esfuerzo debemos hacerlo porque el potencial, como vos bien lo describías, está. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Del potencial a la realización todavía tenemos un largo trecho. Hoy aparece toda esta vedette que se está mencionando con el tema del litio. Hay puntualmente qué agenda, si uno tuviera que pensar, no sé, siempre uno escucha relativo a proyectos 2030, 2040. Hoy en el norte argentino y en Salta en particular, ¿qué se está discutiendo relativo? Porque uno de los temores siempre que aparece asociado, y no digo puntualmente con el litio, que sea una agenda de extracción de recursos naturales que por ahí no tenga asociado el desarrollo
de cadenas de valor o de ciertos sectores productivos como uno podría pensar, no sé, todo lo que hace al desarrollo de los acumuladores o de los sistemas de alimentación las automotrices o otras industrias que utilicen y que apliquen digamos, estos recursos. Si no, simplemente sería un esquema donde en una de esas lo hemos vivido en el pasado respecto a otros recursos, como podría ser en una de esas el petróleo o la minería, que no tienen ningún tipo de encadenamiento de impacto en las economías locales o bajo. ¿Cómo están, digamos, hay una reflexión al respecto de esto, hay un desarrollo de una agenda, inquietud, planteándose desde los sectores productivos? Sí, yo vengo planteando una agenda en línea con lo que estás planteando, en esa integración vertical que planteas. En primer medida, la integración vertical subterránea, por llamarla de alguna forma, que son los insumos. Hay 2/3 partes de los insumos que se necesitan en la producción nacional que vienen del exterior. En particular, ahora acá en el litio, como hay un gran acelerador en la necesidad o la demanda sobre este producto de fondo, las inversiones efectivamente van a bajar en un periodo de los próximos 6 años, prácticamente 6, 7 proyectos enormes de miles de millones de dólares. Eso va a requerir un primer desafío de las cadenas de abastecimiento para que se puedan generar esas industrias. Y ahí tenés el primer desafío, es decir, que las cadenas de abastecimiento sean nacionales, estén complementadas, sean de la región y estén financiadas y estén incentivadas para poder llegar en tiempo y forma. Si no, van a llegar las inversiones y no van a tener todavía los insumos necesarios para la producción de lo que se está necesitando. Eso sería un primer punto. Y después, siguiendo tu razonamiento, coincido. La expectativa debería ser, y también está planteado, y así lo planteo yo, que debería ser incorporar valor agregado y no quedar en lo que es una primarización de la economía, en un concepto que signifique solamente exportar el litio como materia prima y poder avanzar, por ejemplo, en baterías, en todo lo que tiene que ver con un grado mayor de valor agregado. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. ¿En qué medida estamos pensando cuál es el tipo de vinculación que existe o por ahí de asociaciones de sociedades respecto? Hay un tema que planteó la Constitución del 94, por ejemplo, que es el tema de una agenda de regionalización. En su momento eso no se desarrolló prácticamente, pero había una idea implícita en la Constitución respecto al tema no de que las provincias desaparecieran, pero sí que establecieran sociedades por ahí en determinados temas. Lo vemos en Córdoba, por ejemplo, alrededor de una región centro que ha tenido ya un grado de institucionalización, por ahí más bien formal. Hay alguna agenda, por ejemplo, respecto a la construcción de un, eh, de un acueducto entre Santa Fe y Córdoba, pero bueno, esta región centro, donde está asociada Córdoba con Santa Fe y Entre Ríos, ha tenido ya una suerte de institucionalización. En el caso del norte, vos ves, porque a mí una de las cosas que se me ocurre es que por ahí las voces de las provincias aisladas quizás sean demasiado débiles respecto al Estado federal en cuanto a la configuración, a la definición de agendas, y quizás haga falta complementarlo o sustituirlo con un esquema intermedio como el que estoy planteando de asociaciones. ¿Cómo lo ves? ¿Qué apreciación tenés de esto en particular? Mira, en el caso del litio está avanzando y en el caso de la minería, porque tanto Salta, Jujuy como Catamarca han firmado el triángulo del litio, han firmado convenios y están institucionalizándose a efectos de poder desarrollar una hoja de ruta complementaria entre las 3 provincias para, con la nación en conjunto, establecer cuáles son las prioridades, cuáles van a ser los mecanismos, cuáles van a ser el juego y obviamente las reglas del juego, para poder
desarrollarse de la mejor forma posible. Así que lo veo auspiciosamente desde ese lugar. Bueno, en cuanto a la coyuntura, ¿cómo evaluás dónde estamos parados hoy respecto a la producción? Estamos, por ejemplo, ayer vi algunos indicadores que hablan de un proceso de fuerte recuperación de la industria, pero que estaría entrando, en su momento se especulaba de que si esta recuperación iba a tener iba a ser una especie de V corta o una raíz cuadrada. Bueno, parece que todo este ímpetu de recuperación que hubo por ahí, de recuperar los niveles de la pandemia y hasta en algunos sectores productivos más altos que la prepandemia, parece como estar entrando en una especie de quizás de momento donde de enfriamiento, o como que se está empezando a moderar este crecimiento. ¿Cómo estás evaluando desde tu sombrero de dirigente industrial la coyuntura que está viviendo y si sos optimista respecto a lo que viene? Efectivamente, tuviste una recuperación muy fuerte y sostenida entre el 2021 y los primeros meses del 2022, sobre todo si lo comparas con 2020 y obviamente a niveles prepandémicos lograste recuperar en materia industrial, como bien vos también aclarás, en algunos sectores se superó. Ahora, el tema hay que leerlo desde los desafíos macroeconómicos. En la medida que ahora tuvimos estos 2 últimos meses algunos nubarrones respecto a los insumos necesarios para seguir manteniendo esa actividad industrial, que vienen del exterior, que requieren dólares, y a raíz de la necesidad de dólares del Banco Central tuvieron algún tipo de ralentamiento. Entonces, yo creo que en la medida que podamos equilibrar lo más rápido posible, darle un shock de equilibrio a ese punto macroeconómico, vamos a poder mantener esa, no te digo V corta para arriba tan incisivo en un segmento ahora, sino más bien una meseta, y que en la medida que se vaya consolidando ese equilibrio, sí, ahí volver a subir. Entonces, para hacerte una respuesta concreta, te diría, depende mucho de la macroeconomía. John Boyd probando suerte en New York. Yo te diría, como para darle un bonus a quienes siguen este espacio compartido entre la hora del federalismo y Vaquero, un podcast de política, José, digo así, yo te diría en la mesa de cuando ustedes conversan con dirigentes sectoriales, empresarios, si yo te digo hoy, te pregunto así a quemarropa, lo que primero te sale así como dicen, sin pensar y sin soplar, ¿cuál es la principal inquietud en el mundo de los sectores productivos respecto al país que tenemos y al país que viene? ¿Qué es lo que emerge como denominador común? Dentro de la variedad de temas que están dentro de una agenda, yo te diría que hay 2 temas excluyentes, digamos, o sobresalientes. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, la inflación, es decir, está castigando mucho, y con los niveles que está, no permite tener mayores proyecciones sobre cómo seguir manejando esta realidad. Y por otro lado, el tema de la política cambiaria, es decir, la necesidad de fortalecer dólares de la reserva o en el Banco Central a efectos de que este desequilibrio pueda tener un trabajo no tan volátil que decaiga finalmente en una devaluación, que sería algo muy negativo para este momento. No, José, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y bueno, espero que podamos tener un nuevo encuentro por ahí físicamente allá en la bellísima ciudad de Salta. Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo no, Daniel querido? Ya nos estamos viendo. Un abrazo enorme. Chau, chau. Hasta la vista, baby. Thank you. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro.
El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.